de la misma manera, queda incompleta nuestra fe si yo solamente sé, si yo solamente me lleno de conocimiento, si yo solamente creo, porque dice el Señor que el enemigo también cree y tiembla, pero se queda incompleto al momento de ejercerlo. Por eso es muy importante que ejerzamos lo poco o lo mucho que cada quien sepa y conozca de la palabra de Dios, porque tenemos que ejercitarnos en ella, ponerlo en práctica. Ese es el chiste. Porque si lo haces también de manera incorrecta, correrás el riesgo de lastimarte. Decimos, bueno, ya me voy a poner en práctica a hacer este otro ejercicio, pero si usted lo hace de una manera incorrecta, se va a lastimar. Se va a contracturar, se va a lastimar un tendón, algo, porque se aventuró a hacerlo. Sí, que dice, yo voy a poner en práctica el ejercicio, pero no se asesoró, no pidió ayuda para que le guiaran al ejercicio que su cuerpo necesita, porque no es el mismo ejercicio para todos, ¿verdad? De acuerdo a nuestra salud, de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestra fuerza. Por eso también necesitamos estudiar la palabra de forma correcta y adecuada, si no estaremos llevando a cabo una mala práctica, una mala enseñanza de lo que las Escrituras nos muestran. Todo va de la mano, saber, creer y hacer. No dudes de quién es Dios, no dudes de quién es Jesús, no dudes de la obra que el Espíritu Santo puede hacer. Creyendo, teniendo fe, entenderás lo que oyes. Dice aquí en la pantalla, estará Romanos 10, 17. Dice, así, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es necesario que oigamos la palabra, porque de esa manera estaremos oyendo al Señor, haciendo lo que el Señor nos está enseñando. Por eso es importante que conozcamos, ¿sí?, la palabra, porque Él te hablará con la palabra. Y tú tienes que creer, tener fe, para que puedas oír lo que Él te esté hablando. Los discípulos estaban escuchando a Jesús, pero no entendían. Jesús les estaba hablando con las Escrituras, con la palabra, y aún así ellos iban incrédulos por el camino. El siguiente punto, porque dudas, no lo puedes ver aunque lo estés viendo. Aquí en Lucas 24, de los versículos 15 y 16, si me siguen con su vista, dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y nos vamos al versículo 30 y 31. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Si nosotros dudamos, no lo vamos a ver aunque lo estemos viendo. Jesús en ese momento estaba vivo, estaba caminando con ellos, pero Jesús los estaba escuchando a los discípulos discutir. No permitió que lo reconocieran. ¿Acaso también nosotros también discutimos? ¿Entramos en debates bíblicos? ¿A dónde nos conducirá eso? La mayoría de las veces, el tener debates bíblicos o discusiones bíblicas
lamentablemente no nos van a llevar a tener más fe. Tristemente nos van a llevar a un desánimo, a una confrontación, porque la palabra de Dios no necesitamos defenderla, ¿verdad? Necesitamos predicarla, necesitamos hablar de ella, pero no entrar en discusión. A los discípulos no se les permitió reconocer a Jesús estando viéndolo, porque iba con ellos en el camino. Veían, pero no veían que Él era el Mesías, porque ellos iban en su cabeza discutiendo los acontecimientos que habían escuchado de las mujeres. Lo que Jesús les había dicho en su cabeza daba vueltas sin sentido, porque ellos estaban pasando por un duelo. Solo nos va a conducir las discusiones a que no veas lo que Él nos está mostrando. Actualmente, ¿qué nos está mostrando el Señor? Su poder, milagros, su palabra. En estos tiempos hemos sido testigos de milagros y todavía a veces expresamos, ¿será cierto? Tal vez fue un error médico. Tal vez no sucedió. Me fue bien, pero porque yo soy inteligente y tengo muchos estudios. Ojo, no le estamos dando crédito al Creador, al que nos formó, al que puso en nosotros habilidades y capacidades, al que nos dio la sanidad. Jesús permitió que le reconocieran hasta estar sentados a la mesa. Durante todo el camino no le reconocieron. Y estamos hablando de un camino a pie de aquí hasta antes del kilómetro 92. Y en ese trayecto, caminando, le estaban viendo, le estaban escuchando y no creían. Hasta que estaban en la mesa. Ya no había más discusión. Estando en la mesa, ya no estaban discutiendo del tema. Ellos le habían insistido a Jesús, que se quedara. Le estaban invitando a pasar la noche con ellos, porque ya se acercaba la noche y ya no era recomendable, ya no era bueno seguir por los caminos en oscuridad. Y entonces le invitan a que se quede con ellos y a estar en la mesa compartiendo los alimentos. Entonces ya estaban listos para reconocerle. Sí le veían, pero aún no le reconocían que estaban frente al Mesías resucitado. Necesitamos estar con disposición en nuestro entendimiento y en nuestro corazón para estar listos para lo que verán nuestros ojos y para lo que no le verán. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando el Señor se manifestó de decir, soy Jesús, el resucitado, en ese momento desapareció de su vista. Ahí ya estaban preparados para lo que vieron y para lo que dejaron de ver en ese momento. Solamente sin dudar, más bien creyendo, teniendo fe, veremos cosas asombrosas, como verlo vivo y cuando desapareció de su vista. Una pregunta que nos podemos hacer es, ¿tengo fe? ¿En verdad yo creo? Lo veas o no lo veas, o estás tal vez dudando. ¿Por qué? Porque tal vez no lo ves. En Juan, que también va a aparecer ahí en la pantalla, Juan 20, 29, la última parte de este versículo dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y entre ellos estamos nosotros, hermanos, porque nosotros hemos creído sin haberle visto.
Dice la palabra de Dios, bienaventurados es doblemente dichosos los que sin ver, han creído. No hemos necesitado ver, pero somos doblemente dichosos por haber creído en quien no hemos visto. Y el tercer punto, porque dudas no puedes disfrutar de su compañía aunque esté frente a ti. En este pasaje de Lucas 24, síganme por favor en los versículos del 19 al 21. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Ya era el tercer día y ellos seguían esperando que él era el Mesías resucitado. ¿Y qué pasó? Ya es el tercer día, pero estaban caminando con él. Versículo 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Versículos del 37, 39 y 41. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. 41. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Jesús vivo, haciéndose presente con ellos en el camino, Jesús hablándoles de lo que estaba escrito, y su corazón ardía de emoción cuando le escuchaban hablar, pero tristemente su compañía era como la de un forastero, y hablaban de Jesús como un nazareno, como un profeta, como un poderoso y de palabra, pero no como un hijo de Dios. Todavía no como un hijo de Dios. Pero ellos todavía lo invitan a su casa y a compartir los alimentos como un gesto de amabilidad, no porque fuera Jesús resucitado. Todavía hasta que se dieron cuenta de que era Jesús, el que había sido crucificado, el que había sido sepultado, el que no encontraron en el sepulcro abierto, está vivo, caminando con ellos, habló con ellos, estuvo a su lado y no disfrutaron de su compañía como Jesús resucitado. Hasta estar a la mesa compartiendo el alimento, se dieron cuenta que era Jesús. Se dieron cuenta que estaba vivo y después no le vieron. Después, al regresar a Jerusalén con los discípulos, se les presenta. Del susto, del asombro y también del gozo, seguían sin creerle. Le ven, le escuchan, pero siguen sin disfrutar de su compañía. Por lo que Jesús es el que toma la iniciativa y les pregunta, ¿tienen comida? Mientras comen, Jesús habla con ellos y vuelve a mencionar las Escrituras y les da el entendimiento para comprender lo que ya estaba escrito, lo que ya Él mismo les había dicho a cada uno de ellos. Y de lo que en ese momento ellos estaban siendo testigos. Qué maravilloso
es el Señor con ellos y obviamente también con nosotros. Es increíble cómo Él nos tiene una paciencia tremenda en medio de nuestra incredulidad, en medio de nuestras dudas. ¿Será cierto? Todavía esa expresión se escucha y es una expresión de duda. Y mientras esté esa expresión de duda en nosotros, será un estorbo para que usted crea completamente en Jesús. En medio de nuestra falta de fe, siempre su palabra nos dará la respuesta. En el versículo 25 de este pasaje, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. En otras expresiones actuales dice: oh tontos, oh necios, y hasta en otras versiones dice locos, porque seremos de esa manera por nuestra falta de fe, por no creer en lo que Él ha hecho. ¿Qué ha hecho? Resucitado. Ha resucitado por el poder que el Padre le ha dado a Él. Pero teniendo fe y creyendo, no dudando, disfrutaremos de su compañía. ¿Por qué, hermanos? Porque es una promesa que dice, aquí aparecerá en la pantalla, Mateo 28:20. Dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Si usted está dudando, no está disfrutando de su compañía, porque Él va con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sus dudas serán un estorbo para disfrutar de su compañía, como para los discípulos. En ese momento estaba siendo un estorbo, pero lo tenían ahí presente. Estaban comiendo con Él y no disfrutaban de su compañía. Estar en compañía de Jesús es lo más delicioso que le puede pasar. Tener tiempo con Jesús, orando, leyendo la palabra, alabándolo, es un tiempo maravilloso, que se le puede pasar como si fueran 5 minutos. Y si usted revisa el reloj, ha pasado 1 hora. Si usted en verdad ha pasado tiempo de calidad con el Señor, le parecerá nada. Y entonces, en ese momento usted estará disfrutando de su compañía, porque Él está con usted, si usted en verdad ha creído. Pero mientras dude, seguirá siendo un estorbo para creerle. Y en el cuarto punto, hasta que dejas de dudar, le oyes, le ves, le disfrutas. Dudar a los discípulos no les permitió entender lo que Jesús habló. A los discípulos dudar no les permitió ver quién era el que le acompañaba. A los discípulos dudar no les permitió disfrutar de la compañía de Jesús vivo. Podemos pensar y analizar si en verdad creo y tengo fe. De cualquier forma, aunque usted dude, déjeme decirle que Él sigue vivo. Él sigue haciendo milagros aunque usted dude. Él sigue mostrando su poder aunque usted no crea. Él sigue disfrutando nuestra compañía aun que usted decida dudar. Aun cuando dudes y no creas, Él te estará mostrando su poder, su amor, su paciencia, y nos estará dando a todos entendimiento para comprender lo que las Escrituras nos muestran acerca de Él, de quién es Él, qué hace Él. Todo eso Él sigue haciendo, y ahora nosotros disfrutamos de lo que Él hizo por nosotros, el darnos vida, porque a todo aquel que en Él crea,
Dice que no se va a perder, sino que tendrá vida eterna. Eso es algo que Él prometió y usted disfrutará de eso. Pero también al disfrutar de eso usted necesita compartirlo. Esa es una tarea que Él nos ha encomendado a todo aquel que ha creído. Que no se quede callado. Que no se resguarde y parezca como un cristiano de la secreta. Que nadie me descubra que yo soy cristiano o que sigo a Cristo. Gloria a Dios por los que hoy han sido bautizados y públicamente han dicho seguir a Cristo. Porque en algún momento lo hicimos cada uno de nosotros. Y en algún momento usted que todavía no lo hace, el Señor tocará su corazón y lo hará. Y nuestra tarea, la tarea de todos nosotros, es compartir esas noticias. A los discípulos les fue encomendada esa tarea. No quedarse callados. Anunciar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Dice que hasta lo último de la tierra, exactamente. Cuando los discípulos creyeron, todo tuvo sentido. Ya sabían las escrituras, ya sabían lo que Jesús les había dicho, pero al creer hizo un cambio enorme, radical en sus vidas. Usted y yo no hemos visto a Cristo resucitado, pero en verdad hemos creído. Y si en verdad tenemos fe, somos doblemente dichosos, porque hemos creído sin ver. Y por eso tenemos una tarea: anunciar lo que Él hizo por el grandísimo amor que Él nos tuvo a cada uno de nosotros. Resucitó, está vivo y no se nos olvide que Él regresará. Es una promesa que Él hizo y la va a cumplir. ¿Está usted preparado para ese regreso? Lo va a encontrar entendiendo su palabra. Lo va a encontrar compartiendo su palabra. No solo hablando, sino hablándole a la gente del arrepentimiento. Mucha gente cree, pero no se ha arrepentido de sus pecados. Nuestra tarea es hablar, es predicar sobre el arrepentimiento de pecados, porque eso es lo que hace la transformación, eso es lo que hace el cambio. Los discípulos sabían, creían, pero no entendían lo que estaba aconteciendo. Lo que usted sabe no es suficiente si no lo practica, si no tiene esa fe que hace un clic en nosotros como hijos de Dios. Por fe nosotros creemos. Cada uno de ustedes ha creído en este Jesucristo resucitado porque usted ha tenido fe. Le ha creído porque está escrito. Usted ha creído porque escrito está. Entonces, no dude más. No se haga esa pregunta: ¿será cierto? No fue un error. No se equivocaría el médico. No dude. En verdad, Dios tiene poder para hacer eso y muchísimas otras cosas más. Él cree, Él vive. Usted vívalo, disfrútelo, escúchelo, véalo y viva. Mi buen Dios, muchas gracias, Padre. Gracias por lo que tú nos enseñas en tu palabra. Gracias por lo que tú compartes, Señor, y nos desafías, Señor, a poder entender lo que aún no hemos entendido, a poder estudiar, Señor, lo que aún no hemos estudiado en tu palabra. Ayúdanos, Señor, para disfrutarte, Padre Santo, porque tú estás vivo. Ayúdanos, Señor, a proclamarle a todo el mundo, a todas las personas que tú pongas delante de nosotros, Señor, que tú estás vivo, pero tú también regresarás por cada uno de tus hijos, por los que han creído
en ti, Señor, y han hecho ese clic, Señor, en sus vidas de tener fe, de poner en práctica esa fe que sobrepasa, Señor, todo entendimiento. Ayúdanos, Señor, a que no nos quedemos guardados, no nos quedemos como ser un cristiano secreto, Señor. Ayúdanos a verdaderamente dar testimonio público de nuestra fe, testificando, Señor, de tus grandes maravillas, del poder que tú tienes aún en estos tiempos, Señor. Tu poder no ha pasado de moda. Tu poder, Señor, no ha sido menospreciado, Señor, por la tecnología o la ciencia. Tu poder sobrepasa, Señor, cualquier tecnología, cualquier médico, cualquier científico, Señor. Tú lo sobrepasas, Padre, por mucho, porque tú eres el creador del universo, porque tú formaste, Señor, todas las cosas, porque tú a cada uno de nosotros, Señor, nos formaste en el vientre de nuestra madre con un propósito, el dar a conocer las buenas noticias de salvación. Ayúdanos, Señor, para no quedarnos callados y en tu regreso nos encuentres cumpliendo la promesa, Señor, que tú nos has encomendado a cada hijo tuyo de proclamar las buenas nuevas de salvación hasta lo último de la tierra. Que nos encuentres ocupados, Señor, en tus negocios. Que no nos hallen, Señor, haciendo otra cosa diferente que no sea proclamando tu verdad. Porque estaremos, Señor, en un juicio frente a ti, dando cuentas de lo que hemos hecho, de lo que hemos dejado de hacer, de lo que hemos creído y de lo que hemos dudado. Ayúdanos, Señor, para creer verdaderamente en ese Dios poderoso que tú eres y que resucitaste y estás vivo, mi Dios, y regresarás. A ti sea la honra y la gloria. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Es una bonita reflexión para estar dispuestos a creer en lo que Dios nos ha marcado. Hermanos, vamos a recoger nuestras ofrendas. Dice en el libro de Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos.